Dios les bendiga, hermanas de Oklahoma City y hermanos que estén viendo este video. Es un placer para mí estar con ustedes y poder compartir el devocional de este día. Reciban un cordial saludo de nosotros aquí en Oklahoma City, donde pastoreamos mi esposo y yo, Iglesia Camino Nuevo. Espero y estamos orando que todos ustedes durante este tiempo que estamos viviendo, aún que es difícil, aún que es una prueba, la estamos pasando en victoria porque Dios está con nosotros. Quiero compartir con ustedes hoy del libro de Isaías, capítulo 30. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Y aunque este es un pasaje, ¿verdad?, escrito miles de años atrás al pueblo de Israel, nosotros podemos relacionarnos con el pueblo de Israel. Tenemos muchas cosas en común. La más grande es que servimos al mismo Dios. Y el mismo Dios que tenía cuidado de ese pueblo, tiene cuidado de su pueblo hoy en día. Eso debe de traernos un poco de aliento, bueno, mucho aliento, a través de todo lo que estemos pasando. Y creo que este pasaje también te va a servir a ti de aliento en este día. Isaías capítulo 30, versículo 1 y 2 dice: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Cuando yo leo este pasaje, el versículo 1, y que Dios dice, ay de los hijos que se apartan, es como que si casi uno puede escuchar el suspiro de Dios. You can hear God sigh. Ese sonido que hacemos nosotros las esposas frustradas, los esposos frustrados, los padres frustrados con sus hijos, cuando hacen algo no de acuerdo a nuestra voluntad. Dice el Señor. Y la razón que Él lo hace, tenemos que notar que no es porque ellos tengan necesidad. Porque Dios, primero quiero que veamos, es que Dios reconoce las necesidades de su pueblo, reconoce las necesidades de toda la humanidad. Y sabemos que a Él le importan nuestras necesidades porque Él las enumera aquí. Aquí habla de varias cosas. Habla de cobijarse, habla de consejo, habla de cobertura, de fortaleza. Habla de esas cosas que son comunes para todo. Él no está regañando al pueblo ni enojándose con el pueblo porque ellos tienen estas necesidades o tienen estos sentimientos o pensamientos dentro de ellos. Ese no es el problema. Entonces, lo primero que debemos de recordar en este día es que a Dios le importa tus necesidades. A Él le importa que tú necesites consejo. Te importa que tú necesites cobertura, que estés falto de fortaleza, que necesites esperanza. Él se preocupa por todas esas cosas y sabe que no hay pecado en la necesidad. No hay pecado, no hay vergüenza, ni tampoco es una muestra de nuestra debilidad en que nosotros tengamos estas cosas. Yo he conocido a personas y creo que hasta en mi vida yo he tenido a veces vergüenza, pena, porque me siento triste, pena porque tengo una necesidad, vergüenza porque estoy pasando por un tiempo que no siento esperanza o no tengo esperanza. Pero aquí nos muestra que a Dios le importan esas cosas. Ese no es el problema. El problema no es que pasemos por estas cosas que son comunes a toda la humanidad. El problema es que en la necesidad nosotros nos apartemos del Señor. Eso es lo que el Señor no le gusta. Lo primero que dice es, ay de los hijos que se apartan. ¿Sabe que a Dios no le gusta la distancia social? No le estoy diciendo que no lo practique. Me refiero a la distancia social con Él. Es bueno que practiquemos la distancia social, es necesario por un tiempo, pero si nos vamos a distanciar de alguien que no sea de Dios, no debemos de distanciarnos de Él durante este tiempo. Él no le gusta eso y eso es por eso que Él dice, ay, de los que se apartan. Sabe que si nos distanciamos del Señor, eso no le agrada a Él ni tampoco nos beneficia a nosotros. Estamos haciendo algo que es necio, algo
que no tiene buen sentido. Y si usted continúa leyendo este pasaje en este capítulo, se da cuenta que Dios les dice que no tiene caso ir con Egipto, no tiene caso ir con otros para buscar de ellos lo que no les puede dar a uno. Ahora, les dije que nosotros tenemos mucho en común con el pueblo de Israel y esa es una de las cosas, que en nuestra necesidad a veces nosotros buscamos otros recursos, nos apartamos del Señor para buscar cobertura, justicia, para buscar esperanza, fortaleza, consejo de otras fuentes y no de Dios. Entonces recuerde eso en esta mañana, esta tarde, que Dios no le agrada la distancia social de Él y que Dios reconoce nuestras necesidades. Pero también quiero que nos vayamos con este importante detalle, y es que Dios tiene la respuesta para nuestras necesidades. Note las palabras que Él usa en estos versículos. Él dice, varias veces se refiere a Él mismo cuando dice, de mí, no de mí, no de mí. En el versículo 1, ay de los hijos que se apartarán o que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, no de mí. Dice, para cobijarse en cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. El versículo 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mí. Dios les está diciendo, a todos has ido menos a mí, y yo soy el que tiene la respuesta. Yo soy el que puede llenar la necesidad. Yo soy el que tiene todas estas cosas. No busquemos cubierta en otro lugar, busquémoslos en su espíritu. No busquemos recibir respuestas de la boca de mucha gente cuando Dios dice, en mi boca. Dios, el Espíritu de Dios y la boca de Dios están dispuestos a responder a nuestra necesidad. Si vamos a clamar, si vamos a quejarnos, si vamos a pedir un consejo, la mejor persona y el que tiene la respuesta a estas necesidades es Dios, es nuestro Dios. Entonces el consejo primordial para nosotros es esto, es hacer completamente lo opuesto a lo que Dios les dice al pueblo de Israel que ellos han hecho. Dice, estos hijos se apartan. La clave, que nosotros hagamos lo opuesto entonces es no apartarnos. Hacer lo opuesto sería buscarlo, sería acercarnos a Él, sería aferrarnos a Él. Durante este tiempo lo que más necesitamos es aferrarnos a Dios, lo que más necesitamos es apegarnos a Dios, lo que más necesitamos, Él lo tiene. Entonces les animo en este día, acérquese al Señor. Quizás usted me pueda decir, ay pastora, yo estoy cerca de Dios, ¿sabe? Nunca estamos demasiado cerca de Dios. Nunca llegamos al punto donde podemos relajarnos y decir, oh, ya llegué a la espiritualidad. Ya estoy lo más cerca del Señor, ya todo va a quedar aquí, ya me puedo relajar. No. Siempre hay lugar para acercarnos más a Dios. Siempre hay más de conocer de Dios. Siempre hay más de trabajar para el Señor. Siempre hay más. Es lo hermoso del Señor, que siempre podemos ir creciendo en nuestra relación, acercándonos más y más y más y más a Él. Yo no sé cuál sea su necesidad en este día. Todos tenemos estas necesidades, cualquiera que sea. Si usted necesita consejo, si usted necesita cobertura, si usted necesita fortaleza o si usted necesita esperanza, hay un lugar donde usted lo puede encontrar. Hay alguien muy cerca que tiene todas las respuestas a nuestra necesidad. Le animo en este día, vuelva a leer este pasaje. Vuelva a leerlo con su mente abierta, con su lápiz, con su pluma y anote ahí lo que el Señor le está diciendo en este día, lo que nos está diciendo a todos nosotros. Llevemos nuestras necesidades a Él y acerquémonos a Él en este día. No para escuchar el suspiro de Dios, pero para escuchar el susurro de Dios. Que Dios nos hable, que Dios nos ministre y que Dios nos ayude. Voy a orar con ustedes. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este corto pasaje tú nos das tanto de qué podemos nosotros reflejar en este día.
Señor, muchos de nosotros tenemos necesidades. Muchos de nosotros a veces nos sentimos débiles y nos da vergüenza porque tenemos estas necesidades, pero toda la humanidad los tiene. Gracias porque nos recuerdas de eso. Gracias porque nos recuerdas que a ti te importan nuestras necesidades y que tú tienes las respuestas para ellas. A ti no te gusta que nos distanciemos, que busquemos en otro lado lo que tú nos puedes dar. En este día nos comprometemos, Señor, a acercarnos más a ti, a buscarte más, a orar más, a leer tu palabra más, a buscar el consejo tuyo, la cobertura tuya, la fortaleza tuya. Oh Señor, gracias, gracias porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque tienes la respuesta. Yo oro por mis hermanas y mis hermanos en este día, que tienen algo que ellos no pueden resolver. Quizás una situación en su familia, quizás una situación financiera. Tú no tienes límite. Tú puedes con todo lo que nosotros estemos cargando. Y en este momento, Señor, yo te pido que les ayudes a mis hermanas y mis hermanos a tomar esas cargas, esas necesidades y que las depositemos aquí, ahorita, en este altar, que te las dejemos a ti para que tú nos ayudes y tú nos bendigas. Acércanos a ti, Señor, que este día estemos más cerca de ti que en cualquier otro tiempo. Te amamos, Señor, te amamos. Gracias, Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que pasen el resto de su día y de su semana en bendición y acercándose cada día más al Señor.